Buenas tardes compañeros, bienvenidos a este video educativo sobre la Ley de Protección a los Derechos de Autor en México y su relación con los pleitos legales de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. En este recorrido exploraremos cómo esta ley que resguarda la propiedad intelectual y artística ha sido un elemento crucial en los litigios tras el fallecimiento de este renombrado comediante y creador de personajes icónicos. Acompáñenos en este viaje para entender la importancia de la legislación en el ámbito creativo y legal. Es importante conocer la contextualización de la Ley de Protección a los Derechos de Autor en México. Comencemos por entender dicha ley. Es una normativa que respalda y promueve la creación intelectual y artística, y esta ley otorga a los creadores derechos exclusivos sobre sus obras originales, permitiéndoles controlar reproducción, distribución, adaptación y comunicación pública. Es un pilar fundamental para la protección de la propiedad intelectual. Ahora, apliquemos esta ley al caso de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Tras su fallecimiento en 2014, se desataron conflictos legales sobre la titularidad de los derechos de autor de sus personajes y programas de televisión. Diversas partes interesadas, incluyendo herederos y compañías, han buscado asegurar estos derechos, generando controversias legales que han resaltado la importancia de esta legislación. Vamos a dar una breve introducción a la Ley Federal de Derechos de Autor, donde el artículo 1 y 2 es la introducción a la ley y definición de sus objetivos, estableciendo el marco legal para la protección y regulación de los derechos de autor en México. Del artículo 3 al 13 es la definición de derechos autor y protección de obras literarias, artísticas y científicas. Además establece los derechos morales y patrimoniales de los autores sobre sus obras. Del artículo 14 al 23 detalla la duración y titularidad de los derechos de autor, así como la transmisión de estos derechos. Del artículo 24 al 29 establece las limitaciones y excepciones a los derechos de autor, equilibrando estos derechos con el interés público. Los artículos del 30 al 36 regula las obras derivadas y obras en colaboración, así como las obras anónimas o seudónimas y sus derechos. Del artículo 37 al 44 trata la reproducción, distribución y comunicación pública de obras, definiendo las condiciones y restricciones. Los artículos del 45 al 54 establecen los derechos de los productores de fonogramas y videogramas y regula su protección. Del 55 al 63 describe los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los organismos de radiodifusión. Del 64 al 67 explica la protección de obras extranjeras y los convenios internacionales relacionados. Del 68 al 72 detalla las sanciones y procedimientos legales en caso de infracciones a los derechos de autor, estableciendo medidas y penalidades. Y por último, del 73 al 76 se describen multas, prisión y aseguramiento de bienes usados en las infracciones. Uno de los puntos cruciales de estos litigios es la protección de los derechos de autor sobre las creaciones de Chespirito. La ley establece que los autores y titulares de derechos tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la explotación de sus obras. En este caso, los conflictos surgieron por la explotación y distribución de personajes y programas sin la debida autorización de los herederos o titulares legales. Estos pleitos legales nos muestran la trascendental y relevancia de la ley en la resolución de conflictos en el ámbito artístico. La correcta interpretación y aplicación de esta legislación son fundamentales para garantizar que los derechos de autor se protejan y respeten, contribuyendo a mantener vivo el legado de creadores emblemáticos como Chespirito. En conclusión, la Ley de Protección a los Derechos de Autor en México es un elemento esencial para asegurar el reconocimiento y la protección de la propiedad intelectual en el ámbito legal. En el caso de Chespirito, esta ley ha sido fundamental en la resolución de los pleitos legales posteriores a su fallecimiento. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la legislación y su rol en el mundo creativo y artístico. Como opinión personal, considero que los artistas deberían de dejar bien definido qué se hará con sus propiedades intelectuales
una vez que ya no pertenezcan a este mundo. Además, considero que es triste que este tipo de situaciones nos limiten a ver y disfrutar una serie que ha sido parte de la historia de México durante muchos años e incluso que llegó a tener fama internacional siendo transmitido en otros países de Latinoamérica. Por otro lado, quiero resaltar lo interesante que me parece ver esa felicidad que transmite el Chavo del Ocho y una parte de mí saber que detrás de todas esas historias y risas hay una historia turbia detrás, donde todas esas personas que participaron alguna vez en el programa, hoy por hoy se están peleando por dinero y cuestiones materiales, me hace ver el programa de manera distinta. Gracias por acompañarnos en este viaje educativo sobre la relación entre la ley y la creatividad en el caso de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Hasta luego.